Hola, pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca de las teorías de la educación. En específico, hablaremos del tema 3, teorías antiautoritarias. El contexto general de esta lectura el día de hoy es que, bueno, a partir del siglo XX, que fue un siglo caótico en el sentido social desde la opresión gubernamental y que culminó con una explosión ideológica de la libertad, pues se dieron diversos cambios en el quehacer educativo. Se orienta al educando a devolver al ser humano su libertad, lo que tanto inculcó Rousseau en el siglo XVIII, contactó con la naturaleza y educación sin imposiciones. Bien, mira, David, también en la lectura mencionábamos la pedagogía anarquista, quería acabar con el poder institucional, ¿no? Esa era más o menos el meollo del asunto, acabar con el poder institucional, económico, religioso, familiar y también del Estado. Aquí, en esta educación autoritaria, se promovían valores. Los valores más importantes eran la solidaridad y la cooperación para crear entonces una educación sólida como una democracia didáctica. Eso es correcto, José. Y además, al final de cuentas, pues este proceso culmina con lo que se le llamó la culturalización y la libertad, ¿no? Adelante. Correcto. Existían pensadores muy importantes anarquistas. Ellos se basaban en la cultura y la libertad para transformar la sociedad, defendiendo siempre el trabajo en equipo y la participación directa. Y aquí podemos ver en esta diapositiva un poco acerca de lo que es la pedagogía antiautoritaria a grandes rasgos. El perfil general es crear personas libres que puedan ser capaces de expresar los valores positivos de su propia naturaleza. Y para ello hay que entender la libertad como una finalidad y como un método, ¿no? Para llegar a esa finalidad. También la pedagogía antiautoritaria se preocupa principalmente por lo que sería la adaptación crítica al mundo social y centra su atención en el aprendizaje de las relaciones con los demás personajes de la vida dentro de los grupos sociales, con siempre total libertad en la expresión de quien la impulsa. Bien, aquí en esta pedagogía querían una sociedad que fuera libre, ¿no? Que tuviera un libre albedrío de las cosas, como siempre lo había traído Rousseau. Hubo una escuela autoritaria, ¿no? Era Yasnasia Poliana, con un paradigma pues antiautoritario del novelista ruso León Tolstoy. El Correcto, objetivo sí. de ella, era la libertad en la educación para los hijos de campesinos, en donde aquí se promovía la igualdad, la emancipación y la libertad. Siempre tenía que tener, bueno, el objetivo era tratar de preparar a alumnos en la mayoría de los casos para que estos sean felices. Así es. Además, esta escuela que mencionas de León Tolstoy también tuvo un impacto importante en la parte alemana y en la parte francesa. Uno de los principales exponentes en Alemania fue Weirken, ¿no? Que nos habla también acerca de este tipo de paradigma. Y en Francia, Robin y Fauvier fueron los dos exponentes de esta corriente. Asimismo, en España nace la ideología por parte de Francisco Ferrer y Guardia. Él es un pedagogo y activista político español y se le conoce como el fundador de la escuela moderna, ¿no? Correcto. La escuela moderna, estaba basada en la coordinación de sexos y clases sociales. Una escuela que no tenía calificaciones, ni premios, ni castigos. Era una escuela de sesgo racionalista y anticlerical. La educación integral de ella se basaba en pensamientos en la sexualidad, en la higiene, en la observación de la naturaleza y la libre experimentación. ¿Ok? Sí, podríamos decir prácticamente que él es uno de los principales impulsadores, ¿no? De la teoría antiautoritaria como se le conoce y como se le estudia actualmente. Además, no fue el único exponente. Por ejemplo, tenemos al siguiente exponente que es Alexander Sutherland Neill, que él fue un educador escocés e impulsa la pedagogía antiautoritaria alrededor del territorio inglés, ¿no? En Inglaterra. El objetivo principal de su ideología
es fomentar la voluntad, la responsabilidad en un ambiente de amor, la libertad, el respeto y sobre todo un clima afectivo. Tanto esto es en estudiantes como hacia los docentes, ¿no? Así impulsa su institución, que al final de cuentas la institución a la que él se evoca es un tipo de internado que tiene un paradigma asambleísta y en el cual se propone la convivencia sin exámenes, sin sermones, sin dogmas, ni religiones de ningún tipo, pero siempre impulsando el crecimiento moral de aquellas personas que estudian en ese tipo de ideología, ¿no? Correcto, Ney también estaba preocupado por los alumnos que tenían un comportamiento disruptivo y sus prácticas eran desfavorables para el aprendizaje. Entonces, él como conclusión, después de ya haberlos estudiado, ellos respondían de esta manera, ya que no estaban en un ambiente adecuado. La escuela esta que mencionas es Summerhill, ¿no? Fundada en 1921, con Sí, correcto. principios antirrepresivos y antiautoritarios. Siempre estaban basados en la moralidad. Ney no se centraba pues en la excelencia escolar, ¿no? Él buscaba moldear el carácter de los educandos y hacían como un tipo de asambleas, de prácticas asamblearias se llama, para resolver los problemas de la comunidad. En su discurso educativo lo acusaron de libertinaje, incluso en el plano sexual, ya que él promovía demasiado la palabra libertad. Actualmente, David Summerhill funciona y está al cargo, bueno, o al mando, la hija de Ney, llamada Zoe. Y posteriormente, pues abordaremos, ¿no? Al otro gran exponente de esta educación antiautoritaria, que es Carl Ransom Rogers. Él es un educador psicoterapeuta norteamericano e impulsa algo novedoso para su tiempo, que es la autoterapia, con la finalidad de estimular la curiosidad, ¿no, José? El lema principal de este modelo es aprender a educar sin amenazas de por medio. Y con ello, pues nos da a entender a grandes rasgos lo que él pretende, ¿no? Que en la educación tradicional, sobre todo en aquellos tiempos, pues lamentablemente la amenaza inclusive llegaba al tipo de violencia, ¿no? El eje principal de este modelo es el reforzamiento de los valores en los estudiantes. La independencia, la creatividad, la adaptación, la autosugestión, la autocrítica, la confianza y sobre todo la libertad. En este sentido, Carl Ransom no solamente hablaba de una libertad genérica, sino hacía un especial énfasis a la libertad de expresión que tenía el alumnado. Y también pone como a los docentes, los maestros, las maestras, no como un personaje que no solo es un transmisor de conocimiento, sino que además tiene el proceso fundamental de inculcar en los alumnos un proceso de enseñanza moral, ¿no? Es así como Carl Ransom Rogers también pues es un personaje muy importante en este sentido. Correcto. Una de las aportaciones más grandes que hizo este autor en su modelo pedagógico era fomentar la relación interpersonal y la comunicación entre el educador y el educando, ¿no? Con este tipo de autoterapias. A continuación Correcto. vamos a conocer a otro autor de las escuelas autoritarias, se llama Freinet. Pues es un educador francés, tuvo como maestro a Ferreira. Este personaje encabezó un movimiento pedagógico opuesto totalmente a la escuela tradicional, influido por la escuela nueva. Entonces, había los pilares de este modelo educativo que estaba también basada en valores, ¿no? Era la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua, técnicas de trabajo en grupos y autogestión. Él fue un personaje irreverente, ¿no? Revolucionario. Sí, Este, claro. estuvo afiliado a un partido político que se llamaba, que era el Partido Comunista Francés, y esto lo hizo enemigo pues del alumnado y la gente que lo rodeaba y fue expulsado en 1935. Y eso, ¿no? Eso, ese momento, él impulsó para que él creara su propia escuela, ¿no? Con su propia ideología. Pero bueno, con el paso del tiempo, los mismos docentes que trabajaban en ese ámbito, pues al paso de 40 años aproximadamente, pues se dieron cuenta de que el modelo no cambiaba. Se Y le con pusieron en ello, contra, ¿no? Se le voltearon. claro, sí, con ello, ellos pues plantean
un momento en el cual este movimiento frenetista intenta dividirse, ¿no? Y se divide en dos principales ramas, que son aquellos educadores que tienen como principal bandera el ambiente social, y los otros educadores que tienen como una principal bandera el psicoanálisis, ¿no? Entonces, estos dos corrientes y este frenetismo que veíamos da como nacimiento a lo que se conoce como la pedagogía institucional. A partir de aquí, como ya les comentaba, pues nacen estas dos corrientes y se tiene como al alumno el rol protagonista que hay dentro del aula, ¿no? Claro, el Además, alumno aquí es el claro, epicentro, ¿no? Es el epicentro de la educación, ¿no? En un contexto exactamente, que sí. sea de Ujú. una clase libre, autogestionada, en donde las instituciones son el medio y no un fin. Exactamente. Y bueno, lo que propone la pedagogía institucional al final de cuentas, pues es una pequeña variante de lo que venía arrastrando el frenetismo, que sí cambia un poco acerca de las instituciones, que en el frenetismo pues ponía la institución como principal medio, y aquí lo pone al alumno. Por eso el frenetismo pues Correcto. en 40 años pues nunca cambió, ¿no? Pero aquí la pedagogía toma lo mejor de esa corriente y lo evoluciona a lo que se conoce como la pedagogía institucional. El objetivo de este era fomentar las relaciones humanas en una dinámica de terapia grupal, ¿no? También les inculcaban mucho la fusión de la pedagogía y la política, en donde se estimula una Exactamente. crítica, ¿no? La pedagogía institucional quiere alumnos críticos, reflexivos, analíticos. Hablaba muy padre de que, bueno, yo hice una anotación de la organización libre, dice ahí, a partir de la desorganización, ¿no? Sí, esa frase me gustó muchísimo, Ajá. ¿no? Que el alumno intente, a partir de la desorganización que encuentra en su entorno, que él intente organizar esas ideas, ¿no? Y ese conocimiento. Eso es espectacular, pues al Esa final de frase, ¿no? cuentas, alrededor de nosotros, todos los días está todo el conocimiento desorganizado, ¿no? Y es uno el que toma esa batuta de irse organizando conforme pasa el tiempo. Y está Pero, difícil, ¿no? Porque dice organizarse sin claro, organización, ¿no? sí, eso Siendo, está súper complicado. y esto va a sumerger a que sea un educando, pues que aprenda a ser libre, siendo libre, lo recalcaba mucho ahí, pues la lectura, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a partir de esta pedagogía institucional, pues nace lo que en Alemania, Como unas pues ya alemanas. se venía todo este entorno y toda esta ideología tiene una base muy socialista, muy comunista, ¿no? Sobre todo, pues por el entorno sociopolítico que se vivía en aquel entonces. Y en Alemania no fue la diferencia. Y con este cambio político, este cambio social, bueno, el sistema antiautoritario más radical nace en 1966 y se le conoce como las comunas alemanas, ¿no? Que Correcto. junto con el frenetismo al final impulsaron lo que concluyó con el movimiento estudiantil de francés de mayo de 1968. Y bueno, diversos movimientos alrededor del mundo que nacieron a raíz de ese movimiento en Francia. Pero volviendo y retomando las comunas alemanas, pues al principio y las más representativas son las tres comunas que es Frankfurt, Berlín y Stuttgart, ¿no? La comuna Frankfurt tenía la cualidad de que eran una vida social activa, los niños que vivían tenían una vida social activa, también tenían un tipo de asamblea similar a lo que se trataba en el frenetismo, y el estilo de vida intentaba ser reivindicativo, ¿no? Como que ellos, el entorno era su medio de estudio, como pues lo que podemos ver ahí en esa imagen, ¿no? En Ellos las estaban imágenes. claramente impulsados por movimientos sociales de adultos, pero cabe destacar que en estas comunas alemanas, en ninguna de ellas existía la figura paterna y mucho menos la figura materna hacia el infante. Era, De bueno, hecho, ellos decían que no querían, pues, no a la vida en pareja, creían mucho en la correcto. igualdad de género, Sí, en una podíamos sociedad desinhibida, sin tantos protocolos de asociarlo mucho, cortapisas, ¿no? yo creo que al movimiento hippie, ¿no? Se podría Sí, asociar súper. mucho a este movimiento. Ajá. Y claro que estaba en su auge en esos años, ¿no? Era el auge espectacular del movimiento hippie. Qué emocionante Entonces, haber nacido, ¿no? En 1966 y vivirlo.
Sería Bueno, buena comuna alemana. entonces, en este aspecto, pues ese experimento de las comunas alemanas, pues al final desemboca, ¿no? En lo que son movimientos del 68. En general, las tres comunas intentan fomentar un entorno crítico y natural del infante, pero como ya les comentaba, pues el defecto mayor que tienen esto es que no hay una figura guía como la madre o el padre, y eso al final tiene un problema en el Claro, que crecimiento repercute en la social, ¿no? sociedad, ¿no? Exactamente, sí. Por Entonces, otro estos lado, eran, bueno, David, no vas para entrar más o menos en contexto, eran el producto de, de la educación autoritaria, ¿no? Pero de una forma súper radical, súper fuerte, claro, súper heavy, ¿no? El entorno de ellos era de cooperación, solidaridad, autorregulación y obviamente no querían el capitalismo. exactamente. Pues mira, Fomentaban, bueno, ok, adelante. no, sí, sí, continúa, continúa. Ok, hubo un fomento de la individualidad de las personas y el espíritu crítico, como mencionabas tú ahorita, del entorno natural en el que el niño se iba desenvolviendo, ¿no? Sí, claro. Y sabes que lo más importante, bueno, considero yo y ya traspolando este entorno social, sobre todo este entorno educativo que estamos estudiando en las comunas alemanas, en la actualidad lo que arrastra y lo que más repercute, yo creo que la consecuencia principal, podríamos llamarlo así, es el movimiento feminista, Ah, que correcto. Ajá. ese movimiento, pues, como estaba impulsado en principal medida por la Comuna de Berlín, también conocida como Sexpol, eh, bueno, esta comuna nos indica que la sexualidad y la política están relacionadas, ¿no? En que el entorno social debería ser un entorno igualitario. Claro, Y gritaba con, libertad sexual, ¿no? Libertad exactamente, sexual, no sí, represión, exactamente. el Entonces, pues desarrollo eso, del interés. Ok. eso en los infantes de ese entonces, pues ahorita que desemboca, pues claro, ¿no? El feminismo actual. Y claro, pues no solamente el feminismo actual, sino que en aquellos entonces, Tribus pues era urbanas, el gusto por la exactamente, música, la exactamente, para moda, allá entonces iba. ya había como más individualismo en las personas, ¿no? Sí, 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 y se empezaban a ver esos grupis, ¿no? Ese Las movimientos tribus, ajá. específicos, ¿no? De las sociedades. El otro día, hablando de tribus, ¿no? Y ya quitando yo creo que un poco de tiempo a lo que es la presentación, estaba escuchando un podcast del movimiento del 68 aquí en México y hablaban exactamente de eso, de lo que son los grupos y las tribus urbanas. Mencionaban las modas del momento, los movimientos sociopolíticos y pues la verdad es que es un mundo, esa historia, esa parte de la historia espectacular, porque no solamente es el 68, el 68 solamente es la conclusión de yo creo que de la mayoría del siglo es la conclusión, ¿no? El 68. Entonces, pues no sé si tengas alguna conclusión a la cual llegar, José. Yo, por mi parte, pues al final de cuentas, esta ideología antiautoritaria de la educación, pues desemboca en lo que tenemos actualmente como los sistemas educativos que conocemos, ¿no? Los modelos actuales que en nuestro país y en general en el mundo se han adoptado y que pues al parecer Modificado, ¿no? Se ha modificado. claramente, Han sí, agarrado poquito de todo para poder hacer un modelo ejemplar, es ¿no? Un modelo para exactamente. Y le una falta sociedad buena. aún le falta por pulir, pero pues se sigue trabajando, ¿no? Eso evoluciona, la educación evoluciona, yo creo, como evoluciona la sociedad, ¿no? Y ahorita Sí, me da estamos gusto en que plena ahorita el sistema evolución. educativo ya no es tan autoritario, ¿no? Está basado en valores, pues en la cooperación, el trabajo colaborativo, en el amor, en la esencia del espíritu. Entonces sí está Claro, padre que pues el sistema educativo mexicano empiece a rescatar, bueno, o está rescatando cosas que se vivían en este tipo de época, ¿no? ok. También, Bueno, David, por mi parte es todo. Yo creo que andamos mal de tiempo. No sí, bueno, sé. espero que la maestra nos perdone aquí los minutos porque esta plática es espectacular. Aquí nos podríamos amanecer platicando de cosas de, pues, la ideología antiautoritaria. Hay mucho de dónde extraer información y realmente falta muchísimo más, pero pues tenemos que terminar, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, José Carlos. Eh, Igualmente yo, a ti, yo, gracias, David Sotelo. yo agradezco pues la, la, la conversación y pues nos despedimos. Hasta pronto.
Gracias.